El tema de la predicación del día de hoy le hemos colocado como título: la pregunta más importante para el hombre, el precio de la eternidad. Hemos leído este pasaje en el ministerio de Jesús y el tema central es la vida eterna. Hermanos, amigos, déjeme decirle esta mañana de parte de Dios que usted, que todos somos seres eternos. Vamos a vivir por siempre. Le tocó en esta tierra ser parte de una familia, de formar parte de un grupo, de una sociedad, de una comunidad, pero delante de Dios somos seres eternos. Vamos a vivir por siempre, vamos a existir. Dios nos ha creado con una eternidad en el corazón y tarde que temprano nosotros entregaremos cuentas a Dios de todo el mensaje que hemos escuchado en esta tierra. Es por ello que Dios estableció que a través de la predicación del Evangelio sea el medio por el cual las personas en este mundo se preparen para ese momento de enfrentar a Dios. Usted el día de hoy muestra que tiene interés por su eternidad, que le preocupa su alma, porque venir a la casa de Dios nos habla a nosotros que Dios quiere ministrarnos acerca de nuestra vida eterna. Y encontramos un pasaje donde Jesús confronta a una persona que tenía méritos religiosos y materiales. Sin embargo, él se dio cuenta de su necesidad espiritual. Este joven que narra esta historia era un joven, fíjese, un joven, ni siquiera habla de una persona adulta, era un joven, como muchos aquí, que tienen el deseo quizás de tener muchos proyectos en la vida. Y este hombre era prominente, este joven. Tenía un estatus religioso, era parte de una religión judía. Además tenía un estatus social, tenía cosas materiales y quizás no le faltaba nada. Pero se dio cuenta que le hacía falta algo en su corazón, que no se lo pudo dar ni la religión ni las cosas materiales. Y esa es la seguridad de la vida eterna. Y esto nos habla que podemos tener muchas cosas, pero si Cristo no está en tu corazón, hace falta que asegures tu futuro. Y el mejor futuro es en Cristo Jesús. La vida eterna. Nos habla aquí este pasaje acerca de la vida eterna. Ponga su vista ahí en el texto 18 y comencemos a leer este pasaje de la Biblia. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno. Aquí nos habla de un hombre principal, tenía un cargo dentro de la religión judía, conocía de Dios, sabía de la eternidad de su alma. Y esto nos habla que no es suficiente conocer de Dios, es necesario un encuentro con Cristo. Es necesario tener un encuentro con Cristo. Porque si solo tienes conocimiento de Dios y no tienes una relación con Cristo, entonces será difícil asegurar tu eternidad. Y este hombre es la muestra de ello. ¿Qué haré? Pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre tenía una inquietud y quería participar de la vida eterna. Él sabía por el contexto judío que las almas al morir no quedaban en el cementerio, sino que era un paso para vivir por siempre cerca del Creador o separado del Creador. Déjame decirte, amigo, hermano, hermana, el día que tú partas de esta tierra, el primer instante que tendrás cuando despiertes será frente a Dios. El único libro que tiene la autoridad para hablarnos del futuro es la Biblia. Este libro tiene autoridad porque es inspirado por Dios. Y nos enseña a nosotros que que en el momento que nosotros partamos de esta tierra, nos encontraremos con aquel que nos dio la vida y tendremos que rendirle cuentas de nuestra existencia en esta tierra. La pregunta es, ¿estás preparado para ello? ¿Estamos preparados para ese encuentro? Porque también déjeme decirle, hermano, hermana, amigo, no va a haber nadie contigo. Hoy vienes a la casa de Dios con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, pero ese día no habrá nadie contigo, estarás solo, estarás sola. Y Dios pesará tu corazón. Dios pesa los corazones. Tú eres libre de decidir, pero Dios pesa con su balanza perfecta el corazón de cada uno de los seres humanos. Y con esta balanza
va a pesar tu corazón. Con esta balanza va a pesar tus decisiones y tus acciones. Y tendrás que rendirle cuentas al Creador por tu vida. Puedes estar de acuerdo o no, pero esa es la realidad que Dios estableció aquí en la tierra. Es por ello que Dios constantemente nos habla, para enfocarnos en la eternidad. Somos peregrinos y extranjeros. Este hombre nos habla de un interés por su futuro, que aunque tenía cosas materiales y tenía una religión, no era suficiente. Tú tienes que asegurar tu futuro. Tú tienes que asegurar el futuro de tus hijos. Tú tienes que asegurar que tus hijos tengan un encuentro con Dios. Aunque muchos de sus hijos han crecido, aquí los he visto crecer, pero ellos necesitan a Cristo en su corazón. Y usted como padre, como madre, tiene que orar y pedirle a Dios que toque el corazón de su descendencia para que ellos conozcan a Dios y no partan de esta tierra sin el Señor. La vida eterna, dice aquí este pasaje. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Juan 17:3, dejo un apartado ahí. Vamos a ver en qué consiste la vida eterna. La vida eterna se caracteriza por paz, bendición, confianza, seguridad, tranquilidad, satisfacción y esperanza. Fíjese en qué consiste la vida eterna. Es algo maravilloso. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y en lo que usted busca el texto, déjeme decirle que la vida eterna representa bendición, confianza, seguridad, tranquilidad, satisfacción y esperanza. Y este hombre era muy consciente que le faltaba todas estas realidades. Por eso el apóstol Juan dice, y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La tranquilidad, la esperanza, la satisfacción, la seguridad, solamente la encuentra el hombre y la mujer en Cristo Jesús. Y si no, hagamos un análisis. Volteemos alrededor. El hombre sin Dios, la mujer sin Dios, ¿en dónde busca la tranquilidad? ¿En dónde busca la confianza? ¿En dónde busca la paz? En un novio, en el mundo, en las cosas materiales, en los excesos, en el alcohol, en las drogas, en el robo. Busca satisfacción y nunca la encuentra. Al contrario, se hunde más en su pecado. Entonces la Biblia nos habla y nos dice que la vida eterna es esto. La esperanza, que te conozcan a ti. Esta mañana Dios te habla a ti. ¿Tienes una experiencia con Dios? ¿Sabes quién es Dios? ¿Lo has experimentado? ¿Lo conoces en tu vida? Porque si no, hoy Dios te habla una vez más para que tengas una experiencia con Él. ¿Qué haré para heredar, para poseer la vida eterna? Es la pregunta que este hombre le hace a Jesús. Volvamos al pasaje de Lucas 18. Los mandamientos, ¿sabes? Versículo 20. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este hombre manifestaba que había sido cuidadoso al guardar la palabra de Dios. Pero oh sorpresa, esta pregunta evidenció que vivía en un autoengaño. Porque cuando Jesús escucha las palabras de este hombre principal y dice que todo lo había guardado desde su juventud, él estaba seguro que había cumplido de acuerdo a lo que Dios le había solicitado. Él estaba seguro que todo lo había cumplido, pero la pregunta es ¿por qué entonces estaba insatisfecho con eso que tenía en su corazón para buscar a Cristo y preguntarle por la vida eterna? Cuando Jesús escucha estas palabras, aprovecha el momento para llevar a este hombre a un lugar donde quiere llevarlo a usted en esta mañana. Y es que usted sea honesto con usted mismo. Que no se engañe. Que no viva en un autoengaño. Y Jesús le dijo, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa.
Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús le habló acerca de dónde estaba su corazón, qué era lo más importante en su vida. Cuando Jesús le habló acerca de que le faltaba algo o le faltaba una cosa, Jesús lo llevó a que se autoevaluara, a que fuera honesto con él mismo. Y cuando él hizo ese autoexamen y ese examen de honestidad personal, él se percató que el primer lugar en su vida no era Dios. Se dio cuenta que era un engaño, que él había guardado la palabra de Dios, que en su corazón lo más importante no era Dios. Y es posible que seas tú en esta mañana, que te dices ser cristiano, que buscas a Dios, que procuras guardar su palabra, pero Cristo no es el Señor de tu vida, porque alguien más gobierna en ti. Y quizás puede ser tú mismo. Dice Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y no lo conoces tú, solamente Dios. Amén. La verdad es que el autoengaño de esta persona era tan grande porque le faltaba la verdad espiritual y el amor por Dios. ¿Cuánto amas a Dios? Tu amor es proporcional a tu obediencia a Dios. El amor que tú le tienes a Dios es proporcional a la obediencia a su palabra. Si tú le obedeces poco o en parte a las cosas de Dios, también lo amas en alguna área, pero no completamente. 6 días trabajarás y el 7º es para el Señor. No hay excusa para el cristiano que el día del Señor no esté en la casa de Dios. Porque Dios te da el tiempo suficiente para que hagas tus quehaceres de la vida y el día del Señor vengas aquí, a este lugar, a escuchar palabra. No porque Dios te necesite. Tú eres bendecido cuando escuchas palabra de Dios. No le hacemos un favor a Dios, ni tampoco al esposo ni a la esposa, aquellos que tienen problemas para que vengan a la casa de Dios. Porque a veces suele pasar, solo quiere venir uno. Y ahí está la lucha en la mañana. Apúrate, vamos a llegar tarde. Arregla al niño. Y el que no quiere venir pone obstáculos. No quiere estar. No le haces un favor a Dios. Dios te hace un favor a ti. Porque tienes la bendición de escuchar la palabra como esta mañana, donde Dios te habla que un día vas a entregarle cuentas a Dios por tu vida. Y lo que tienes aquí en la tierra no te podrás llevar nada. Eso es pasajero. Ocúpate y preocúpate por tu alma. Amén. Solo te falta una cosa. Volvamos al texto, o sigamos ahí en el texto de Lucas 18:22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Y Jesús quería que él fuera humilde para reconocer que le faltaba algo. Cuando alguien no es humilde, no reconoce su necesidad de Dios. Cuando uno es humilde, sabe que necesita lo que Dios le está pidiendo. ¿Eres tú humilde esta mañana para decir, sí, es para mí la palabra? Quizás soy yo una persona muy parecida a este hombre, que alguien más ocupa mi corazón y ese no es Dios. Porque aquí Jesús le habla a este hombre que se consideraba una persona que compartía de sus cosas, pero no tenía la humildad para reconocer que él no tenía a Dios en sus vidas. Ahora dice el texto: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús le da una orden de abandonar sus propiedades terrenales y de despojarse de lo que más le importaba. Y cuando Jesús le tocó eso en su corazón, él se dio cuenta y Jesús lo llevó a confrontarse él mismo, que realmente lo más importante no era Dios, sino sus posesiones y sus riquezas materiales. ¿Sabe que para muchos de ustedes les importa mucho lo que tienen? Porque quizás dicen: es que me ha costado, pastor, usted no sabe el sacrificio. Y posiblemente sea cierto. Pero nada de lo que poseas o de lo que tengas en esta tierra te podrás llevar
el día que partas de esta tierra. Y a veces me entristece muchos de ustedes, que los veo afanados en las cosas materiales, almacenando, ahorrando, creando y teniendo cosas que no vas a disfrutar cuando partas de esta tierra. Tu casa, tu negocio, no te las podrás llevar. Tu título no te acompañará en la eternidad. Nada de eso. Ahora, no digo que no trabajes. Sí, hay que trabajar, porque Dios dejó el trabajo. Pero nunca pongas a nadie ni nada primero que a Dios en tu vida. Amén. Amén. Filipenses 3:8. Jesús le dio una orden de abandonar todas sus prioridades terrenales y despojarse de todo lo que le importaba. Vender todas las posesiones no solamente iba a que se deshiciera de lo que poseía, sino que también lo llevó a tomar una decisión. Fíjate, escuche esto, bueno, lo que va buscando Filipenses 3:8, sino que también lo llevó a un punto de colocar en su lugar a la familia y su lugar a Dios. Dice Filipenses 3:8, el apóstol Pablo es el que habla aquí. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo llegó a un punto en su vida que dijo, todos mis títulos, todo lo que he logrado aquí en la sociedad donde vivo, no es más importante que Cristo, porque los he colocado abajo de Cristo. Como pérdida. Así hace un hombre y una mujer cuando ama a Dios. Todas las cosas en esta tierra no son lo suficientemente buenas o grandes para colocarlas por encima de Dios. Nada en esta tierra es mejor que Dios en tu vida. Ni la misma familia. Porque volvamos al texto de Lucas 18, versículo 22. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, ¿y qué? Sígueme. ¿Qué implicaba ese sígueme? Antes que tu familia, estoy yo. Y es ahí donde Jesús nos coloca. Ahora no quiere que, con esto Jesús no quiere dividir a las familias, porque Dios ama que la familia esté unida. Pero cuando la familia es un obstáculo para que tú busques a Dios, y que algunos se desaniman porque dicen, para no tener problemas mejor me quedo en casa. No. Jesús quiere que des el siguiente paso y camines con Él. Amén. Porque aún en la eternidad, hermanos, caminaremos solos con Dios. La familia es un círculo que Dios nos permitió, un vínculo aquí en la tierra. Pero cuando Dios nos pide amarle, está por encima de todo y de todos. Amén. Versículo 22. Oyendo el joven que se dio cuenta que Jesús lo confrontó con su realidad, que vivía en un engaño, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sabe qué hizo este joven o este hombre? Le dio la espalda a la vida eterna. Se preocupó más por las cosas materiales que por las cosas eternas. Y así son muchos de ustedes. Dios les habla en la predicación, dicen sí, cierto, pero salen de esta puerta a sus casas y le dan la espalda al mensaje que Dios te habló. Porque no soy yo, es Dios quien te está hablando. Amén. Y el día que tú pases de esta tierra, este mensaje será la evidencia que Dios te habló y te anticipó a que reconsideraras tu vida y te preocuparas por tu eternidad. Amén. Amén. Este mensaje de hoy será la evidencia de que Dios te habló. Y será el mayor juicio que Dios tendrá contra ti. Porque ahora ya sabes lo que antes no sabías. Ahora ya Dios te habló acerca de tu vida y de tu futuro. Y el futuro, si no está en Cristo, es incierto. Pero si está en Cristo, tienes seguro y esperanza en el futuro. Se fue triste. La tristeza no lo llevó a arrepentirse. Porque a veces la tristeza te lleva a recapacitar, a reconsiderar y decir, me estoy equivocando. Pero este hombre, su tristeza no lo llevó a recapacitar ni a reconsiderar. Lo llevó a seguir viviendo como él estaba viviendo. Se fue triste, pero nunca reconsideró. Le llegó el mensaje de Jesús, pero nunca recapacitó.
y jamás se vuelve a hablar de él en la Biblia. Pero la Biblia dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente. Y esto nos habla, hermanos, que aquel que tiene es muy difícil que se despoje de lo que tiene materialmente, a menos que tenga un encuentro con Cristo. A muchos les cuesta entender esto, encontrar el equilibrio. A este hombre no lo pudo entender. Se fue triste porque no quiso reconsiderar. Y Jesús usa aquí una metáfora muy conocida del Medio Oriente, porque es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí habla de la imposibilidad. Es imposible, porque al hombre no le puedes quitar aquello que más ama, porque entonces se siente mal. Es imposible que el que tiene muchas cosas materiales o tiene algo material que le ha costado mucho, es muy difícil que por sí mismo él coloque a Dios en su vida. Es necesario que tú lo hagas a través de la obra de Cristo. A menos de que Jesús te abra los ojos espirituales y te haga entender lo importante de la eternidad de tu alma, es cuando tú realmente lo vas a hacer. Si no está Cristo en tu vida, será imposible hacerlo. Porque viene la duda, viene la incertidumbre. Marcos capítulo 10, versículo 23. El sentido obvio de esta expresión que habla Jesús en Lucas 18, en lo que busca Marcos 10, 23, es para hablarnos que humanamente es imposible que los hombres puedan dejar las riquezas y seguir a Dios. Marcos 10, 23 habla de manera paralela este momento del ministerio de Jesús y dice lo siguiente Marcos: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y usted puede decir: pastor, yo no tengo tantas riquezas, pero lo que tienes no te deja acercarte a Dios en paz. No es necesario que tengas una mansión o tengas un auto de lujo, no, sino que te des cuenta que lo que tienes pesa más en tu vida que el mensaje de Jesús. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volviendo a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios. ¿Me ayuda a leer? Lo explica mejor Marcos. A los que ¿qué? Confían. Porque dices: pues la cuenta que tengo en el banco me ayuda para que si me pasa algo, salga del problema. Pero hay cosas que el dinero no puede resolver. Hay cosas que el dinero no puede resolver, y entre ellas es tu eternidad. Te pueden ayudar a comprar la despensa de la semana, a pagar Coppel, si debes, pero no en la eternidad. Eso no lo compra nada en este mundo, solamente la obra de Cristo. ¿En quién confías? Dios. Si esa es una verdad, muéstralo con tu vida. No a mí, muéstraselo a Dios con una vida de testimonio. Lucas 18, versículo 27, para ir concluyendo. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque el acto de salvación solamente se da a través de la obra de Cristo. Es imposible que el hombre alcance la salvación o la vida eterna por sus méritos propios. Pero sí es un don divino, es un regalo. Y la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. El mensaje que Dios estableció para que tú seas salvo, es el mensaje del evangelio que esta mañana Dios te está hablando. Tan sencillo y tan simple, pero tan vital para tu eternidad. No depende de cuánto puedes tener o aportar. No, cuánta humildad tienes para recibir ese mensaje en tu corazón. Amén. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 10 para ver o leerlo con un poco más de precisión. Efesios 2, 8.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ¿es un qué? Es un regalo de Dios. Y un regalo te lo da a alguien cuando no lo pides, o quizás ni que lo merezcas, pero Dios nos da algo que necesitamos, y el regalo es la vida eterna en Cristo Jesús. 9. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Me ayuda a leer? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Me ayuda a leer? Ya hay un camino trazado que Dios estableció para que todos aquellos que somos salvos caminemos en Cristo ese camino. Y es una vida de consagración a Dios, de testimonio, donde Cristo sea el Señor de tus vidas. Lo he compartido muchas veces y lo vuelvo a decir: la mejor campaña de evangelismo no es un evento grande que lo podemos hacer. La mejor campaña es que tú des testimonio que Cristo está en tu corazón. Que la gente, que tus vecinos, que tus familiares que te conocen, se den cuenta que realmente Cristo está cambiando tu vida. Es lo mejor, hermanos. Concluimos. Lucas 18:28. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, ayuda a leer, que no haya de recibir más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Si ustedes, de los que hemos sacrificado todo por Cristo, hoy Cristo te dice: tendrás una recompensa. Tendrás una recompensa. Hermanos, sigamos sembrando en Cristo. Sigamos confiando en el Señor. A veces pensamos que somos los únicos que estamos dejando todo por seguir a Cristo. Hay muchos en el mundo que lo hacen al igual que nosotros, y confían en que están en Cristo haciendo la mejor inversión de su vida. Amén. Estamos de paso, hermanos. ¿Sabe que el tiempo que viviste ya no es tuyo? ¿Cuántos años tienes? 20, 30, 40, 50. Esos años que tienes son los que ya no tienes, porque ya los viviste. Ya no son tuyos. Solo tienes lo que Dios te dé de aquí en adelante. No tienes más. ¿Y cuántos serán? No lo sabemos. Aprovecha la oportunidad hoy en Cristo. Si tienes 40 años, son años que ya no tienes. Es un número que Dios te dice: ya te los di. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Dónde los invertiste? ¿Haciendo qué? Reflexiona, y los que Dios te dé, aprovéchalos en Cristo. Sean muchos o sean pocos, aprovéchalos sirviendo a Dios. Amén. Sirviendo en la iglesia, participando de las cosas de Dios, porque los que tienes ya no son tuyos, ya pasaron y son parte de un pasado.